Bien, buenos días. Quien les saluda es el abogado Juan Pablo II Reina Arana del Estudio Jurídico Iker y Asociados. En esta oportunidad quiero dar algunas orientaciones respecto de lo que es el proceso judicial, específicamente lo que es el proceso de alimentos. Si bien es cierto, el proceso de alimentos no es nuevo y es antiguo, sin embargo, en la actualidad siempre es bueno recalcar en qué consiste el proceso de alimentos y cuál es la finalidad, ¿no? Aparentemente las personas consideran que el presente proceso debe ser rápido, porque se está tutelando un derecho inherente a la persona humana, como es la subsistencia propiamente dicha. Sin embargo, sabemos que un proceso de alimentos, independientemente del distrito judicial en donde nos encontremos, son procesos que demoran para expedirse la sentencia. Ya sea puede demorarte mínimo 4 meses, 5 meses, a poco más. Más aún si es que el demandado se encuentra en una zona alejada, donde tienes que cursar exhortos o por intermedio de un juez de paz para su notificación a un caserío, pues dicho proceso se hace mucho más largo y tedioso. Entonces, paso a paso voy a ir explicando ese punto. Pero respecto al proceso de alimentos, sabemos que es la facultad que tiene ya sea el padre o la madre para interponer esta demanda con la finalidad de que la otra parte asuma su error, ¿no? Y pueda costear o coadyuvar a la manutención del hijo o hija. En este caso nos ponemos un ejemplo. ¿Qué pasaría si mi persona lo tiene a cargo a mi hijo? No, sin embargo, su madre trabaja, pero no cumple su rol de madre, no cumple con una manutención. Entonces ahora la ley faculta que el hombre puede demandar dar una pensión de alimento a la madre. Y esta se encuentra en la obligación de pasar esa pensión de alimentos, siempre y cuando el hijo sea reconocido por la madre. Contrario censo. Lo mismo sucede si es que la madre, ¿no?, se encuentra, lo tiene a mi hijo, entonces yo me encuentro en la obligación y el deber, no solamente moral, sino también de padre, de coadyuvar con esa manutención. Y por ende, la madre me demanda a mí ante el juzgado de paz letrado. Pero también este tipo de procesos lo puede ver un juez no de paz no letrado, ¿correcto? Entonces, el proceso en sí es, tú presentas una demanda de alimentos, lo que la norma te dice es que el juez tiene 5 días, ¿no?, 5 días para tramitar esta demanda de alimentos. Admite la demanda, ¿correcto? Y le corre traslado al demandado por el plazo de 5 días a fin de que conteste la demanda. Quiero hacer un paréntesis en el sentido de que si la demanda que yo presento adolece de algún requisito, como por ejemplo, no adjunté la partida de nacimiento, entonces el juez se encuentra en la facultad de concederme un plazo de 3 días, ¿no?, a fin de yo poder subsanar esa omisión. Es decir, adjunto la partida de nacimiento y pues subsano esa omisión y continúa el siguiente paso, que es admisión de la demanda. Correcto. Entonces, una vez admitida la demanda, al correo me traslada al plazo a mí, yo tengo 5 días para poder contestar esa demanda. Es decir, la madre de mi hijo me está a mí planteando que yo le pase una pensión de alimentos de el 50% o el 60%, que es lo que legalmente le corresponde al padre pasar por pensión.
Entonces, me corren traslado a mí, ¿no? La madre pide el 60% por mí, dice que, bueno, soy ingeniero, que mi sueldo es 8.000, 9.000 soles, y no tengo otra carga familiar, etcétera. Entonces, al correrme traslado a mi persona, yo tengo que refutar o contradecir lo dicho por la demandante. Por ejemplo, no es verdad de que yo sea ingeniero. Puedo ser abogado independiente que trabaje para el Estado, o puede ser que yo sea un peón, un agricultor, ¿no? Que mis sueldos no es como dice la demandante 8.000 soles, sino mi sueldo, por ejemplo, es 800, 900 soles. Recordemos que la remuneración mínima vital aquí en Perú es de 930. Entonces, con esa finalidad me corren traslado a mí, para contradecir o aceptar lo que dice la demandante. Pero para eso se requiere obligatoria y necesariamente la absolución por intermedio de un abogado. Hasta ahí perfecto. Entonces, una vez que yo contesto la demanda, la juez lo recibe, lo califica, y si determina de que efectivamente yo cumplí con esos requisitos que establece el artículo 442, 443 del Código Procesal Civil, entonces me admiten la demanda, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si yo no presento o me olvido adjuntar mi declaración jurada de ingresos, que es requisito indispensable para la admisión de esta demanda? Entonces la jueza me declara inadmisible mi contestación de demanda y me concede el plazo de 3 días, perdón, para yo poder subsanar esa omisión. Cumplir esa omisión, ya la jueza señala fecha para una audiencia única. Entonces, en esta audiencia única existe una etapa donde es la etapa de conciliación. En esta etapa de conciliación, la juez va a invitar a ambas partes, ya sea demandante, ya sea demandado, ¿no?, a ponernos de acuerdo respecto al monto de la pensión de alimentos. Ojo, esta conciliación no es como algunas personas lo entienden, que el juez va a pedir a que ellos se reconcilien como pareja. No. Esta conciliación es única y exclusivamente esta etapa a fin de que las partes puedan llegar a un acuerdo armonioso de la pensión de alimentos. Por ejemplo, la madre pidió 8.000 soles al principio. No, pero puede ser ya que acepte, que ofrezca 2.000 soles. El hipotético caso de que yo tenga recursos económicos para solventar ese monto. Entonces yo le digo, no, señorita juez, ¿sabes qué? No acepto yo los 1.000 soles, quiero 1.500. Correcto. Pero en este caso, si no hay un acuerdo, hay dos opciones. La juez puede proponer, no obligar, propone un monto. Por ejemplo, ¿qué les parece? Ni para el señor ni para usted, yo propongo 1.000 soles. La demandante puede consultar con su abogado y el demandado también puede consultar con el abogado. Entonces, si se llegase a un acuerdo, muy bien, se fija la pensión de alimentos en 1.000 nuevos soles. ¿Pero qué pasaría si es que no se llega a un acuerdo? Bueno, efectivamente, al no llegar a un acuerdo, la juez continúa con la audiencia, ¿no? Admite previamente, corrobora que no se haya presentado alguna excepción, que el proceso no tenga no adoleja de alguna nulidad, etc. No, el juez observa eso, saca una resolución donde dice declararse saneado el proceso. Posteriormente a eso, ¿no?, la jueza o el juez realiza un análisis minucioso respecto a los medios probatorios que presenta tanto la demandante como el demandado. Posteriormente se le concede el uso de la palabra en algunos juzgados
plazo de 5 minutos para elaborar sus alegatos finales. En otros juzgados se lo hace por intermedio de un escrito, ¿no? El abogado lo presenta por escrito en un plazo de 3 días. En otros juzgados a nivel nacional se les pide que en ese momento informe sus alegatos finales, en donde, por ejemplo, el abogado de la parte demandante va a decir: bueno, señorita juez, se ha demostrado de que efectivamente el señor demandado tiene las posibilidades económicas para cubrir con una pensión de alimentos, que el niño se encuentra en una edad escolar, que el niño se encuentra, por ejemplo, enfermo, que se necesita para el gasto de medicinas, etcétera, etcétera. Por otra parte, también se le concede el plazo de 5 minutos al abogado del demandado con la finalidad de que éste informe. El abogado informa en el sentido de manifestar de que efectivamente no rehúsa la condición de padre, sino que por no tener un trabajo es que no ha podido pasar con una pensión de alimentos, pero que el padre se compromete a pasar la pensión de alimentos de 500 nuevos soles, por ejemplo. Entonces, luego de eso, la juez, ¿no?, puede en el plazo de 5 días emitir la sentencia. Como vemos, aparentemente este proceso de alimentos no debe demorar más, máximo de 2 meses, máximo, y eso es algo que en realidad no sucede, pues como ya le dije en un inicio, este proceso puede tildar meses y años, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar dando impulso a los procesos, nosotros como parte interesada, demandante autónoma, por intermedio de nuestros abogados. Precisando también que cuáles serían los requisitos indispensables y necesarios para que tú puedas interponer una demanda de alimentos. En primer lugar, copia simple del DNI de la demandante. Requisito número 1. Segundo, partida de nacimiento del menor. ¿Con qué finalidad? Porque con la partida de nacimiento tú acreditas el entroncamiento, vínculo paterno-filial, ¿no?, que existe entre el demandado y el menor. Con esa finalidad se presenta la partida de nacimiento. Tercero, puede ser también una constancia de estudios, si el menor está estudiando, con la finalidad de acreditar de que se está realizando gastos. Cuarto, certificado médicos o boletas en la cual acrediten de que el menor se encuentre en delicado estado de salud, ¿no? Esos son los requisitos normales, indispensables, que tú tienes que presentar. El copia de DNI y copia de la partida de nacimiento. Hasta ahí todo perfecto. Pero viene acá la duda o pregunta más aún. ¿Qué pasaría si es que mi persona, ¿no?, tiene un hijo en la cual nació firmado por la madre, por el padre? Entonces, ahí iniciaríamos un proceso judicial que se llama filiación judicial de paternidad extramatrimonial, que se dio a través de la ley 28.457. ¿No? Esta ley es la que regula el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. ¿Con qué finalidad se generó esta ley? Con la finalidad de salvaguardar los intereses de los menores en la cual no contaban o no habían sido reconocidos por la otra parte, mayormente por el demandado, ¿no es cierto? Pues sabemos que existe cierta irresponsabilidad por parte de los padres para con sus hijos. Muchos hombres procrean hijos, sin embargo, cuando las mujeres le dicen que están embarazadas, están en la dulce espera, pues estos se mandan, ¿no?, y la dejan a la mujer. Y todavía encima dicen: si ese hijo será mío. Pero bueno, entonces con la creación de esta ley se dio con la finalidad de que los padres asumieran su responsabilidad como tal. Entonces, ¿cuál es el principio? Con la adopción de esta ley se establecía que la madre podría interponer esta demanda, filiación
judicial de paternidad extramatrimonialmente como primera pretensión, primera solicitud, para que el juez, mediante una resolución judicial, ordene que Juan Pablo es el padre del menor y emitieron una sentencia. Entonces, luego de eso, tú podrías presentar una demanda de alimentos. Y sabemos que, el proceso iba a ser más largo y más tedioso, vulnerándose el principio fundamental del interés superior del niño y del adolescente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que tú puedes presentar esta demanda, filiación, y accesoriamente puedes presentar la demanda de alimentos. Es decir, en una misma demanda puedes presentar la filiación y puedes presentar alimentos. ¿Correcto? Con la finalidad de agilizar el trámite burocrático o el proceso judicial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad o qué es lo que determinaba a un principio esta ley? Primero esta ley tuvo como origen, como ya lo manifesté, que el niño tenga un apellido, un nombre, y sea reconocido por su padre. Pero sin embargo, la madre, anteriormente, su artículo 2 prescribía de que la madre, al momento de presentar la demanda, ¿ya? Si había oposición, la madre estaba en la obligación de pagar esa prueba de ADN, ¿correcto? Entonces, los juristas, nuestros legisladores dijeron, pero es algo ilógico. Si la madre está pidiendo reconocer o que se demandar una filiación y el padre dice, no, no es mi hijo, ¿cómo la madre va a ser la responsable de pasar una pensión, de pagar la prueba de ADN? Entonces, a raíz de esos inconvenientes, que se dio la ley número 3628. ¿Qué consiste esta ley? Esta ley es la ley que modifica los artículos 1, 2 y 4 de la ley 28457. Entonces, ¿qué es lo que precisa acá? Dice, no, esto está mal. Entonces se corrige y dice, si la madre demanda filiación judicial de paternidad extramatrimonial, entonces el juez admite esa demanda, le corre traslado al demandado. El demandado tiene el plazo de 10 días para oponerse o no. Entonces, ¿qué sucede si pasa esos 10 días? No me opongo. Tácitamente está diciendo que te estás allanando, es decir, que yo estoy aceptando que yo soy el padre del niño. Correcto, ahí no hay problema. Entonces, pasan esos 10 días, al 11º día, la jueza revisa, porque el secretario le dice, señora juez, este proceso de filiación está expedito para emitir sentencia. Entonces, la jueza revisa, lo analiza y dice, sí, efectivamente, estamos en el 11º día, muy bien, no se ha opuesto nada, efectivamente, emite la sentencia de oposición, declarando fundada la demanda de filiación. Y accesoriamente, fundada también la demanda por pensión de alimentos. Correcto. Pero ¿qué pasaría si dentro de esos 10 días el demandado presenta un escrito y dice, no, señora juez, me opongo y solicito que se me realice una prueba de ADN? Porque quizás, dice, solamente con la chica tuvimos relaciones una vez, no he convivido, fue mi enamorada, cada uno vivimos en su casa, etcétera, etcétera. Hago la prueba de ADN. Muy bien. Entonces, frente a esa posición, la jueza va a designar a un laboratorio para la prueba de ADN. Pero esa prueba de ADN no es gratis. Esa prueba está costando un promedio de 1.890. No, anteriormente el Poder Judicial trabajaba con el laboratorio BioLink. Ahora ya trabaja ya con el Departamento de Biomolecular del Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasaría si yo me opongo ya a que me realice una prueba? Pero sin embargo la jueza me concede me concede el plazo para yo pagar esa prueba. Y no lo pago. No lo pago.
Entonces, hay dos caminos. La jueza le exhorta al señor que pague la prueba de ADN en una vez, no, o dos. Y si a pesar de eso sigo sin pagar, entonces automáticamente la autora emite la resolución correspondiente, es decir, declaran improcedente mi oposición y pues emite la sentencia, ¿no? Declaran fundada la sentencia. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, me opongo, pago la prueba de ADN, realizan la prueba de ADN y sale que si es positivo no hay ningún problema, pues no, ya positivo, ya señora jueza de mi hijo, etcétera, y ponen mi pensión de alimentos. Pero ¿qué pasaría si la prueba sale negativo? Entonces, de hecho, uno, que la juez va a declarar infundada la demanda, tanto de filiación como de alimentos. Dos, yo tengo el camino de poder demandar a la demandante, la cual me devuelva lo que yo he gastado en la realización de la prueba de ADN. Entonces, esos son los dos caminos que se tiene que hacer. Pero eso ya es facultad del demandado de demandar a la demandante, ¿no es cierto? Bueno, estos, estos dos temas que he abordado lo he hecho con la finalidad de dar un mayor entendimiento y explicarles en sí en qué consiste el proceso de alimentos y la demanda de filiación. Porque, como le dije en principio, estos dos procesos se interrelacionan entre sí. ¿Correcto? Precisándose y haciéndoles recordar que la demanda de alimentos se presenta en los procesos de los hijos reconocidos. En los hijos no reconocidos entraría a tallar única y exclusivamente este tipo de procesos, que es la filiación judicial de paternidad extramatrimonial, ¿no? Con la finalidad de reconocer. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Espero que esta información que les he brindado sea de su total agrado y pues mi persona está presto a seguir coadyuvando todos los días. A partir de la fecha voy a estar emitiendo, subiendo a las redes sociales información del interés del mundo jurídico. Esta oportunidad empecé a tratar temas civiles, específicamente de familia, y pues si hay algún tema de su interés que quieres que yo, mi persona, trate, pues estoy gustoso. Las redes sociales están ahí, el número de teléfono es 998-425-627, repito, 998-425-627 o el 927-570070. Para consultas o que ustedes propongan algún tema para yo poder explicarles, gustoso estoy. Gracias por su atención.